Hola desarrolladores, ahora que en el curso ya tuvimos nuestro primer acercamiento a Python, vamos a explicar por qué tenemos que aprender Python, por qué deberíamos aprender Python. Y bueno, les traigo algunas pequeñas características y consideraciones, así también como un poquito de historia del lenguaje, muy poco, no se preocupen que no voy a aburrirlos tanto con teoría. Primero que nada, decirles lo siguiente. Python 3 fue creado por Guido van Rossum, esta persona que están viendo en pantalla, alrededor de finales de 1989, para darle continuidad a un proyecto que había en la facultad donde él estaba. En 1991 publicó la versión 0.9.0 en AltSources, donde empezó a tener un poco de repercusión el lenguaje, interesó y ya para 1994 se creó un foro de discusión de Python, el CompLang Python, que esto hizo que aumentara significativamente la cantidad de usuarios que utilizaban el lenguaje. Python es de código abierto, además de esto ha habido versiones, la versión 1, después la versión 2, que fue importantísima en la vida de Python, importantísima. Y luego durante un tiempo, ¿qué pasó? Con el avanzar del lenguaje, había diferentes cosas que podían hacerse, las mismas cosas podían hacerse de diferentes formas. Y eso va totalmente por fuera de la filosofía de Python, donde en teoría hay una sola forma de hacer las cosas correctamente. Entonces Python 3 ingresa al estado, digamos, de Python para poder empezar a eliminar esas cosas repetitivas y centralizar todo en una única forma de hacer las cosas bien. Bueno, por eso mismo llega Python 3, que es lo que estamos utilizando ahora, y ya para el año 2020 se va a terminar ya de dar soporte de seguridad a la última versión de Python 2, que es la Python 2.7, y en 2020 ya se corta el soporte de actualizaciones de seguridad. Y seguimos completamente con Python 3. Por eso es que ya no vamos a explicar sobre Python 2. Algunas características de Python son las siguientes. La curva de aprendizaje de Python es extremadamente baja. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy simple de escribir y muy minimalista, muy parecido al inglés. De hecho, hay muchos que lo comparan con pseudocódigo. Cuando ven el texto, si uno conoce un poco de inglés, tranquilamente puede entender qué está leyendo en un programa de Python. Es realmente muy simple. Los lenguajes que tienen la sintaxis más simple de comprender. Es multiplataforma. Esto quiere decir que podemos programar en Python en cualquier plataforma, Windows, Linux, Mac OS X, a través de un celular en Android o en iOS. También podemos hacer programas desde el celular. Es multiplataforma y podemos crear programas multiplataforma también para ejecutar en las diferentes plataformas y diferentes sistemas operativos. Es multiparadigma. Esto quiere decir que no nos obliga a programar de una única forma o no nos direcciona a programar de una única forma, en un único paradigma. Es decir, podemos programar en Python con programación orientada a objetos, con programación funcional, podemos programar en cualquiera de los paradigmas porque no nos obligan a seguir una única guía. Es un lenguaje interpretado, no es compilado, es decir, hay un intérprete que va tomando nuestro código y ejecutándolo en tiempo de acción. Es de tipado dinámico. Esto quiere decir lo siguiente. Ahora vamos a entrar en la próxima clase a hablar de variables, pero para hacerlo rápidamente, si nosotros tenemos una variable, por ejemplo, que se llama número, y le asignamos el valor 10, el número 10, no el texto 10, sino el número 10, que el programa lo toma como un número en sí mismo, eso ya lo vamos a ver después. Si yo en algún momento del programa no quiero utilizar más esa variable, pero no quiero borrarla del mismo, no quiero eliminar el valor y deje de ocupar espacio en memoria, si quiero seguir ocupando ese espacio de memoria, pero ahora quiero agregarle un texto que, por ejemplo, sea el nombre Marcos, no tendría sentido, ya lo sé. Una variable que se llama número, ¿por qué le agrego un nombre? Que es Marcos y no le agrego un número, no importa, pero lo que quiero decir es que yo puedo cambiarlo y el programa va a seguir ejecutándose igualmente. Y bueno,
Otra característica es que es uno de los lenguajes de programación más queridos y más buscados. Siempre que busquen algún top sobre lenguajes de programación, les aseguro, pueden hacer la prueba ya mismo, poner pausa en el video, ir a Google y buscar top de lenguajes de programación, lenguajes más buscados, lenguajes más queridos, lo que quieran. Van a ver que Python siempre va a aparecer en una de las primeras posiciones. Y bueno, esas son las características principales a gran escala de Python. Y para terminar este pequeño videito, esta introducción, a ver por qué quieren hacer Python, qué pueden hacer con Python. Bueno, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Algunas aplicaciones que están hechas con Python son Instagram, Spotify, Pinterest, Dropbox, donde actualmente trabaja Guido Van Rossum, BitTorrent, Ubuntu Software Center. YouTube estuvo hecho con Python, de hecho sigue estando gran parte hecho con Python y otras partes con otros lenguajes. Google utiliza muchísimo Python. Si quieren trabajar en Canonical, por ejemplo, sí o sí tienen que saber Python. La NASA utiliza Python, ha habido juegos hechos con Python. Se utiliza muchísimo hoy en día para Machine Learning. Podemos hacer desarrollo web, tenemos frameworks como Flask, Django, que son espectaculares para hacer desarrollo web. Pueden hacer lo que quieran utilizando Python. Así que los invito a seguir en el curso, los invito desde ya a meternos de lleno con Python, porque en la próxima clase ya empezamos a conocer sobre variables y tipos de datos. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.